muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva. Don Eusebio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte una vez más con nosotros, además con muchos temas encima de la mesa que tenemos que tratar en estos 25 minutos de entrevista, y vamos a comenzar por las propuestas que ha puesto el Partido Socialista encima de la mesa, que le ha entregado al propio alcalde de la ciudad de Almería, en este caso para mejorar, como no podía ser de otra manera, el proyecto, el programa de rehabilitación de vivienda que tiene, en el que aseguráis que no funciona. A ver, el programa, que tal y como está planteado el año pasado, el 2018, el anterior, mejor dicho, sí. Porque esto va con un año de retraso, retraso. No sé por qué. Bueno, el caso es que de los 500.000 euros que había proyectados, prácticamente un 27% no se ha asignado, porque el siguiente proyecto que podía entrar en liza era más grande que la cantidad que quedaba remanente. Total, que como son 3 líneas, al final se perdía una cantidad en unas y en otras. Total, que estamos dejando de invertir 135.000 euros de 500.000, que es mucho dinero. Y luego, además, de los 99 proyectos presentados, solamente habían podido tener un 16%, habían accedido a esa rehabilitación, con el esfuerzo que supone de participación de gente, de proyectos, de implicación de comunidades, para un esfuerzo que hacen para presentar cosas, de los propios funcionarios que tienen que revisar la documentación, para que luego llegue a tan poca gente y encima hay una cantidad de dinero que no se invierte. Entonces nosotros vimos que ese programa pues estaba, creíamos que mal planteado, y ofrecimos en una posición proactiva pues el mejorar, por un lado, la adjudicación, porque la adjudicación simplemente era el primero que llegara, ese es el que se ponía el primero en la fila, y luego el siguiente, y luego el otro. Entonces, claro, nos parecía que habría que tener algunos otro tipo de criterios más objetivos, pues como por ejemplo cuánta cantidad de dinero se invertía por vivienda, o si había mayores de 65 años en el edificio, pues que tuvieran o minusválidos o accesibilidad, en fin, una serie de criterios que creo que se pueden mejorar, se pueden estudiar, y por tanto darían un mayor espectro de posibilidades en la actuación. ¿Cuáles serían esos criterios que habéis puesto encima de la mesa para que a partir de ahora el ayuntamiento, si viene a bien, en este caso el equipo de gobierno, pudiera llevarlo a cabo? Nosotros hemos hecho una batería de propuestas, pero la primera propuesta que hacemos es que lo lógico sería que hubiera un plan general de actuación en la ciudad y que en base a ese plan general de actuación se fueran acometiendo por zonas, por barrios o por cuestión de intereses qué es lo que merece la pena este año, que además se podría adjuntar con otros programas que hay de ayudas europeas, como pueden ser rehabilitación de barrios, como pueden ser de actuaciones en la calle por mejoras de señalización semafórica, en fin, de lo que sea. Entonces, pues aunar esa rehabilitación de edificios a esos programas e ir poco a poco mejorando diferentes partes de la ciudad. Hemos propuesto una batería de actuaciones que tienen que ver pues con accesibilidad, que tienen que ver con inversión respecto a viviendas, que tienen que ver, ahora ya el equipo de gobierno y los técnicos municipales tendrán que estudiar la viabilidad de esos medios. Eso por un lado, y por otro, que sea más flexible el programa, en el sentido de que si hay un remanente de dinero en una línea de actuación y el siguiente proyecto es mayor, pues que se salte a continuación al próximo que tenga posibilidad de invertir en esa cantidad de dinero que queda, que no se pierda ese dinero, porque luego tampoco va al año siguiente. ¿A dónde va ese dinero? O sea, ¿va destinado a otro tipo de obras, otro tipo...? No, se queda como un remanente en la parte del ayuntamiento, no haya nada, no va a ningún lado. Entonces, si encima la inversión no es muy grande, que son 500.000 euros, y estamos dejando de invertir 135.000, pues evidentemente, por eso pensábamos que no estaba funcionando. La nueva normativa que nos traían repetía los programas anteriores, y lo que hemos hecho ha sido proponerles que se mejore con esas iniciativas y con esas propuestas de actuación. Habéis puesto encima de la mesa mejoras en las fachadas, que parece que tampoco estaba contemplado, y también movilidad sostenible. Mejoras en la eficiencia energética. La eficiencia energética, que tiene una repercusión económica a los propios vecinos. Mejoras en accesibilidad, que evidentemente tiene una repercusión importante respecto a los moradores, y tener criterios de aquella inversión que abarque al mayor número de gente posible. Claro. No es lo mismo un edificio de una vivienda unifamiliar, de una vivienda de 3
personas que un edificio de 27 viviendas. ¿Se presenta o se pide en este caso a la hora de para llegar a esas ayudas muchos requisitos? Porque la ciudadanía a lo mejor pues, no llega o porque le falta algo, no, o son sencillas de que... Son sencillos de aplicar. Aquellos, por ejemplo... Porque que se queden 100 y pico mil euros fuera no se puede llevar a cabo. Claro, pero ¿por qué se quedan fuera? Porque en una línea de actuación que tiene a lo mejor 150.000 euros, hay un proyecto de 80 y otro de 90, claro, el resto pues ya el primero pilla los todo. 80 y ya no queda remanente para el de 90. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que ser más flexible, tiene que haber algún criterio un poco en el sentido de que si el siguiente, porque se pasa de presupuesto, no llega, bueno, pues que entre el siguiente de la lista, o que se pase parte de esa asignación a otra línea de trabajo y sumada con lo que quede, puedan llegar a... En fin, el caso es que se invierta ese dinero, que es muy necesario. Esta batería la presentasteis el pasado 17 de diciembre. Sí. A día de hoy, ¿sabemos algo por parte del Ayuntamiento? No tenemos noticia, no se han puesto en contacto con nosotros, supongo que lo estarán estudiando y que nos presentarán una propuesta a toda la corporación en la próxima reunión que haya, pero sinceramente no sabemos nada. Otro asunto, alegaciones en este caso presentadas por parte del Partido Socialista en este caso a la Plaza Vieja, la reordenación de la Plaza Vieja, esa eliminación finalmente de todos los árboles, esa quitada también, en este caso, el traslado del Pingurucho a otra zona de la ciudad. Esas alegaciones, ¿qué pedían por parte del Partido Socialista y si sabéis algo? Bueno, mañana hay una comisión de urbanismo en la cual se presentan la contestación de todas las alegaciones que se han presentado, que han sido del orden de 120 aproximadamente, de diferentes personas, colectivos, se han denegado todas. Una argumentación desde nuestro punto de vista bastante flojita, bastante poco consistente, pero bueno, a nosotros nos parece un disparate la eliminación de los árboles en la Plaza Vieja, como la eliminación de los árboles en cualquier parte de la ciudad. Y eso se está llevando a cabo sistemáticamente en muchas zonas. Ayer pasaba yo por la calle que hay junto al Conservatorio de Música y el Colegio... Padre Méndez. Es la perpendicular a Padre Méndez. La Guadarrama. Que se ha hecho una remodelación. La calle Guadarrama. Sí, llena de charcos, o sea, aquello parecía un campo de patos, y encima los árboles que había los han quitado, un espacio bastante inhóspito. O sea, yo creo que tenemos que tener, no sé, un poquito más de sensibilidad a las situaciones en la ciudad. Ahora mismo se está acabando Artes de Arcos y sinceramente no sé qué van a hacer ahí. Van a poner unos maceteros delante de los arcos que van a forrarlos de acero corten o de no sé. Es que hay inversiones como que no se justifican. El dinero que se gasta y la repercusión que tiene en la ciudad, cuando es muy fácil. Si es que tenemos que poner sombra, tenemos que poner espacios amables, vivideros, y sin embargo estamos yendo a lo contrario, a quitar lo que hay, a arrancarlos. Y con la argumentación, que ya eso ya es para echarse a reír, de la Comisión Provincial de Patrimonio, que dice que es que como las raíces estropean los restos arqueológicos, pues es mejor que desaparezcan los árboles. Cuando arrancan esos árboles se van a llevar por delante todos los restos arqueológicos. A ver, llevamos desde el Neolítico para acá, están creciendo árboles en un montón de yacimientos y que yo sepa, por ahora no se ha estropeado ninguno por el tema de raíces. Se ha estropeado más por la actuación vandálica de la gente o por actuaciones poco sensibles. Y en este caso el trasplante de esos árboles lo que va a hacer es estropear los restos arqueológicos posibles que haya debajo de la Plaza Vieja. En fin, es un cúmulo de disparates. Eso en cuanto al tema de las alegaciones. Otro tema importante que se llevó a pleno hace poco, un par de plenos, el tema del plan contra el ruido. Algo que pedís, en este caso al equipo de gobierno, que se mejore y que se consensúe fundamentalmente. Porque creéis que participación no ha habido. No ha habido participación. No ha habido participación. Este ayuntamiento, si algo peca, es de falta de participación. Se enmascara con que se reúnen con o con tal, pero en realidad no hay una participación real. Entonces, el ruido es un tema fundamental en la ciudad. La ciudad, el centro histórico está saturado ahora mismo. Hay un montonazo de terrazas que crean un montón de problemas, que hacen un ruido tremendo, que no dejan descansar a la gente. Y entonces ese tema hay que coger el toro por los cuernos y ser valiente y afrontar las medidas que haga falta hacer. ¿Qué se debería hacer si el gobierno del partido estuviera gobernando, en este caso el Ayuntamiento de Almería, el Partido Socialista? ¿Qué haría con el tema del plan del ruido? Ser claro con las medidas que hay que tomar. Y las medidas que hay que tomar es que lo primero que hay que preservar es el descanso de las personas. Porque si no, podemos tener un centro histórico desértico que durante el día no viva nadie y que solamente funcione por la noche para la diversión. Eso no es una ciudad. Una ciudad tiene que compaginar todas las actividades posibles. Y en otros sitios de España y del mundo se ha hecho y se ha compaginado. Yo recuerdo en Inglaterra, en Londres,
a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde no se podía estar en la calle con copas y no pasaba nada, la gente seguía dentro de los pubs que estaban perfectamente aislados, teniendo su diversión y teniendo su ambiente. Pues aquí puede ser lo mismo, o sea, es que no veo yo mayor inconveniente en restringir el uso de la calle o en aquellas terrazas que no cumplan con unos mínimos, pues cerrarlas y ya verás tú cómo los demás van entrando en razón y educar un poquito al personal. Yo creo que es una cuestión de conciencia ciudadana, no es de otra cosa. Igual que a ti no te gusta que te molesten, tú no molestes y es una cuestión de equilibrio. Entonces hay que ser claro y tajante en ese tipo de cosas. Cuando hablas de no participación, en este caso que no cree en la participación, el Ayuntamiento de Almería, siempre que se le ha preguntado, se reúnen con todos los colectivos, lo ponen en la página web de transparencia del Ayuntamiento. ¿Eso es suficiente? La página web de transparencia. Yo en el último pleno dije que la próxima vez lo que podían hacer era colgar en la página web con papel vegetal, que es más transparente todavía. Porque simplemente decir que se ha colgado en la página web y que eso es transparencia, o que se ha reunido con un colectivo o con otro, en el caso del ruido están los vecinos por un lado, los empresarios por otro lado, la mesa del ruido que ya constituye hace tiempo. Todo este documento que nos traían el otro día allí para intentar aprobar, no había pasado por esos mínimos controles y presentaciones en los colectivos y escuchando las demandas y por tanto poniendo de acuerdo. Si esto es un problema de acuerdo de gentes, de partes, como no participes con ellos, cualquier medida que se imponga desde arriba y que no esté consensuada es que está abocada al fracaso. No obstante, el punto se retiró para que se vuelva a estudiar, para que vuelva a haber un inicio de partida con unos niveles para que se conozcan, qué puede hacer. Porque hicimos un análisis bastante exhaustivo del documento en sí y tenía muchas carencias. Para empezar, no tenía mediciones actuales y no contemplaba mediciones posteriores en las medidas que se planteaban, con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo una tirita, pero no sabemos si cura o no cura. Entonces, un poquito más de seriedad, que es un documento que nos ha costado un buen dinero y que es muy importante. Entonces, tiene que tener sus medidas correctoras, sus medidas de medición, sus medidas sancionadoras, su establecimiento de pautas para poder llevarlo para adelante, el consenso con la ciudadanía. O sea, son cosas de cajón. ¿Se puede llegar a un acuerdo en este asunto, el tema del plan del ruido? Por supuesto. De tanto, vecinos, empresarios, ayuntamiento. Es cuestión de diálogo y de poner a las partes de acuerdo. Y todo el mundo razonablemente entiende lo que es una actividad empresarial, lo que es una actividad de descanso, y eso, compaginarlo, no me parece a mí que sea tan complicado. Es cuestión de voluntad. Voluntad. La voluntad que siempre se pone por parte del Ayuntamiento de intentar elaborar un presupuesto, un plan de gastos e ingresos por parte del Ayuntamiento. En la jornada de ayer veíamos al concejal de Hacienda, de Economía y Hacienda, en este caso Juan José Alonso, presentar los datos a los distintos medios de comunicación. Le pregunto por el borrador de presupuesto, porque hemos escuchado que Ciudadanos ya ha dado el sí, hemos escuchado a Vox que ha dado el sí. El Partido Socialista, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Adriana Valverde, nos aseguraba que hace una semana no tenían absolutamente nada, ni borrador, y que las partidas que habéis puesto encima de la mesa para intentar elaborar ese presupuesto, nada de nada. A día de hoy, ¿sabéis algo? El presupuesto nos lo dieron ayer. Entonces, a pesar de que trabajamos mucho, todavía no hacemos horas extras por la noche. Con lo cual, pues no te puedo decir mucho respecto al presupuesto. Sé que es un tocho bien gordo, sé que son 200 millones, sé que nosotros presentamos 73 medidas, que además eran acuerdos ya tomados en plenos anteriores, por tanto, cosas que ya estaban de alguna manera comprometidas. Y estamos analizando el presupuesto y viendo a ver si realmente se contemplan esas medidas o no se contemplan. Pues poco más te puedo decir porque no hemos tenido tiempo de analizarlo ni de verlo un poco más en detalle. Otras formaciones sí lo han tenido, o bien porque las han consultado, o bien porque les han dado el documento antes, pero a nosotros nos lo dieron ayer. Esa es la realidad. ¿Os habéis preocupado? Digo, es que preocupado parece una pregunta de si... Oye, he presentado estas 73 mociones, 73 propuestas. ¿Sabéis algo? ¿Habéis visto algo? ¿Habéis metido algo en el presupuesto? No nos han dicho nada al respecto. No nos han dicho nada, ni que sí, ni no, ni todo lo contrario. No sabemos nada, tenemos que mirarlo y ir viéndolo. No, para el pleno creo que es el próximo miércoles 29. El pleno es el próximo miércoles, además va a ser dedicado específicamente a monográfico esto. Para Vamos a empezar a estudiar pues a toda la carrera con todos los concejales, las diferentes áreas y a sacar nuestras propias conclusiones para tener una postura respecto al presupuesto. Como urbanista, masterplan del puerto, Puerto Ciudad. Algo que el Partido Socialista en la campaña electoral decía que tampoco es tan prioritario, tampoco es tan importante.
¿Es importante el proyecto del Masterplan del puerto? ¿La integración del puerto en la ciudad de Almería? Vamos a ver. Es un tema importante, por supuesto que es un tema importante. Pero es tan importante que posiblemente sea la maniobra perfecta de distracción para no hablar de otras cosas. Que eso ya ha pasado en esta ciudad con varios elementos, el ferrocarril, el soterramiento y ahora el Masterplan. El otro día lo que nos presentaron fueron una batería de propuestas de intenciones a 15, 20, 30, 40 años vista, que cualquiera que las analice y las vea, pues parecen lógicas, no son ningún disparate. ¿Que son realizables? Eso ya es más discutible, porque intervienen muchas administraciones. ¿Que eso conseguirá la integración de la ciudad y el puerto? Volvemos a ser bastante discutibles, porque hay una frontera internacional que hay que trasladar, y eso no se traslada porque nosotros digamos que se vaya fuera. Eso se traslada con un montón de trabajo, con un montón de esfuerzo. Entonces, como declaración de intenciones, pues puede estar bien, pero poco más allá va ese documento. Y además, tampoco tiene que ir mucho más allá. Tiene que plantear un marco de referencia en el cual podamos estar de acuerdo y que las actuaciones que se hagan no vayan en contra de ese marco de referencia. Porque si estamos hablando de integrar el puerto en la ciudad y de que al final y vamos a hacer, por decir algo, una estación de intercambiadores de mineral en la parte de pescadería, pues estamos yendo en contra de esos principios de integración. Luego, para eso sirve el plan estratégico, para marcar esas líneas y para estar de acuerdo. Pero no hay mucho más. Se está vendiendo humo. No hay mucho más, porque tampoco hay muchas más posibilidades. La única actuación más fácil de intervenir... En la zona del cable inglés hasta el muelle del cable inglés, el cable francés e incluso el muelle de Levante. El muelle de Levante. En la parte de pescadería también se podría intervenir relativamente, pero claro, ahí hay que solucionar el problema de comunicación de la ciudad, que es que ahora mismo la vía Parque es una arteria principal. Claro. Entonces, a ver qué hacemos, cómo solucionamos eso. Sí, soterrado, no soterrado, se ha hablado de tantos proyectos. Claro, se ha hablado de muchas cosas, y del ferrocarril, cómo va a llegar al puerto y tal. Bueno, oiga usted, ¿se justifica un soterramiento del ferrocarril para llevar un tren de mercancías al día allí? Bueno, a lo mejor no se justifica. A lo mejor simplemente con un paso en superficie es suficiente. O a lo mejor ahí los colectivos se te echan encima por lo que había anteriormente. Pues se podrán echar encima y podrán decir, pero al final es una cuestión económica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo un Concorde para ir de aquí a pescadería? Pues parece que no, que lo lógico es ir andando en patinete o en coche como mucho, pero no en Concorde. Bueno, pues igual hay que dimensionar las cosas en su justa medida. Cuando salisteis de la reunión, ¿qué se os vino a la cabeza, lo fundamental, de ese proyecto que habéis puesto encima de la mesa? ¿Realizable, irrealizable? ¿Vale? Sí, pues ya. Lo que se nos vino a la cabeza es que es como declaración de intenciones está bien, sí, pero que poco más tiene. Tiene mucho que discutir, mucho que hablar entre las partes, y programar a futuro difícil, porque estamos hablando de intervenciones en 25, 30, 40 años. Es posible que a lo mejor con la subida del nivel del mar la integración del puerto y la ciudad sea un hecho. Eso es lo que te iba a preguntar, porque se ha comentado, y con el tema del cambio climático estamos viendo que muchas zonas pueden desaparecer, incluso barrios, líneas de costa que suban 50, 60 metros. Entonces, 50, 60 metros sería mucho. Bueno, mucho. Bueno, pero en fin, 2, 3 metros. 4 metros, venga. Pues ya tenemos integrado el puerto en la ciudad, o sea que tampoco hace falta hacer muchas más obras. Otro tema importante, el Plan General de Ordenación Urbana, el PGO. Muchas modificaciones puntuales, pero el plan general no sale. No sale. Pero yo creo que no sale porque no hay una prisa especial, porque no hay una idea de ciudad. ¿Pero hace falta? Haría falta pues tenemos el plan general de hace años. No, tenemos el plan general del año 98. Se hizo una remodelación en el año 2005 con unos planteamientos erróneos, porque estábamos en plena burbuja inmobiliaria y había una época expansionista y esto iba a ser el no va más, y ahora no es eso. Entonces, hace falta un análisis de la situación actual y hace falta un plan general que se adecúe a los tiempos actuales de restauración, rehabilitación, cambio climático, de mirar hacia el interior y de regenerar el tejido urbano existente, más que de nuevos crecimientos. Para eso sí hace falta. Y entonces, para ordenar la ciudad y para tener un criterio claro de qué ciudad queremos. Y para acabar de estructurar la ciudad que está desestructurada.
Nos falta comunicación por el noroeste, nos falta comunicación de barrios que no se integran con el resto. Sí, pero tenemos, en la Almería se está intentando el tema del plan estratégico para conocer los 8 vectores de todos los colectivos, para intentar sacar un documento en el que se va a saber o qué se puede hacer hasta el año 2030. Algo hay encima de la mesa, aunque no se tenga el plan general de ordenación urbana. Pero el plan estratégico es una propuesta que va más allá del plan general de ordenación urbana, porque puede hablar del ámbito regional, provincial. No sé, el recorrido que va a tener lo desconozco ahora mismo. Se habló mucho, se dijo que en un año se iba a tener todo, cuando los planes estratégicos en otros sitios son de 15, 20 años. O sea, que intentar hacer una cosa en un año ya dice bastante poco de esa propuesta, como que no parece que tenga mucha intención de tener nada concreto. Y el plan general ordena la ciudad y organiza la ciudad. Para hacer un plan general de nuevo para conocer esto es un gasto todavía también, hay que ponerse encima de la mesa y... Pues habrá que ponerse encima de la mesa y habrá que poner un análisis certero de la situación, de las necesidades que hay y un plan que organice esta ciudad a esos 15, 20 años vista, pero que la articule. Volvemos a lo de antes, que hablábamos de la parte de rehabilitación. Si no tenemos una idea de a dónde queremos llegar, pues podemos ir dando palos de ciego y hacer modificaciones puntuales, hoy de la Plaza Vieja, mañana de la entrada esta, al otro de no sé qué zona, pero no tenemos una estructura general que nos organice. Por último, Eusebio, hace unos días se firmó un convenio, el tema del convenio del agua, la pipa hacia arriba. Desde el Partido Socialista, ¿cómo lo veis? Bien, nos parece estupendo. Ya tendría que haberse hecho anteriormente, lo que pasa es que como antes había diferente color político en un sitio y en otro, pues no se ponían de acuerdo. Ahora parece que se ponen de acuerdo. Fantástico. Que lo hagan, que organicen y que se tenga suministrada la ciudad en condiciones. Parece ser que van a hacer una serie de tuberías de conexión por la zona de la Molineta. Hombre, esperemos que no sirvan para hacer disparates. Ahí te lo preguntaría, por el tema de la Molineta, es un tema bastante sensible para ti en este caso. Sí, del que le tengo bastante cariño. Por mucho porque tiempo. De la Molineta allí no se hace nada. Allí no se habla nada, ahí no se tiene, ahora mismo no se tiene noticia, salvo las actuaciones periféricas que hay, que lo que hacen es meter presión y empujar, pues como por ejemplo la entrada de Almería con esos desmontes magníficos, ¿no? Que han dejado ahí una especie de muestrarios de mármol puestos in situ. Tapiado. En fin, pues nada. No sé, supongo que la actuación de la tubería, a lo mejor pueden utilizar el canal del San Ignacio, que ya está, y que funcionaba la entrada de agua, o sea que a ver si vamos a inventar la rueda otra vez, cuando ya se inventó hace 100 años, ¿no? En fin, yo creo que es poner un poquito de sentido común en todas estas cosas. Esa actuación del agua es necesaria y hay que hacerla. Pues Eusebio Villanueva, concejal del Partido Socialista, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter-Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, con más temas, en este caso urbanistas, que se puedan poner encima de la mesa para contárselo, sobre todo las propuestas que presentáis por parte del Partido Socialista. Cuando vosotros queráis y siempre que queráis. Encantado de estar aquí y de participar y de dar mi humilde opinión en los temas que hay. Muchísimas gracias, Eusebio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Inter-Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pase una feliz noche.